Capítulo 3. Cualidades del medium. Las cualidades del medium están bien expuestas en los artículos 9 y 10 de la Ley de Mediumnidad es transcripta y es de rigor que las observen, para tener fe en sus manifestaciones. Son muy raros hoy, por el pernicioso ambiente en que estamos envueltos, los mediums que pueden obtener todas esas necesarias cualidades, aunque por buena voluntad se empeñen. De aquí han venido tantas bajas calumnias contra el espiritismo, porque ya que los mediums han tenido mala educación y peor dirección, los experimentadores, con 2 o 3 raras excepciones, han sido y son de mala fe, predispuestos a infamar el espiritismo, tomando los efectos por la causa. La misma ignorancia de los directores de mediums y presidentes de centros espiritualistas ha favorecido a la maldad de esos pseudocientíficos, que no conociendo en un solo punto el espiritismo, ni sus facultades, han querido sentar plaza de experimentadores, no sabiendo experimentarse ellos en sus pasiones y prejuicios e ignorándolo, que es un medium. También los mediums son culpables de rebajamiento, al someterse a tratamientos inmorales empleados por sus experimentadores, como registros, desnudeces, encierros, engaños y exabruptos ridículos, que indican claramente la intención de maldad e instintos irracionales. Es que no pueden concebir bondad, ni sinceridad en nadie y será por aquello de que, el fraile cree que todos son, de su aire. Dicen esos experimentadores que, la ciencia tiene derecho a todo. Negamos. La ciencia tiene derecho solo a la razón, a la moral y a la justicia. Pero si quieren que concedamos, lo que no puede ser, a la ciencia el derecho a todo, jamás podremos conceder a los pseudocientíficos derecho a calumniar, ni meterse a críticas de lo que nada entienden, ni ser maestro de lo que no empezó a ser estudiante, y como es justo, reclamamos, por la dignidad científica misma a la que con su conducta manchan, que los mediums se nieguen a experiencias con quien no sea un buen espiritista, que por lo menos sea maestro de cuanto contiene este libro. Pero aún así, el experimentador no admitirá a la experiencia a ningún medium, que no esté bien desarrollado y practique o tenga por hábito la mayor parte de las cualidades señaladas en el artículo 10 de la Ley de Mediumnidades. No ha de intentarse tampoco un fenómeno dado o deseado, sino que el medium en acción producirá aquel o aquellos que le ofrecerán los espíritus guías, familiares o encargados de su ayuda, que obedecerán a la justicia antes que al deseo, que puede ser un capricho, como sucede casi siempre. El medium que se atreviese a decir que produce tales o cuales fenómenos, sencilla y secamente le decimos que miente, o es un ignorante de lo que es su facultad y cómo obra como medium. El medium nunca es más que el instrumento, la herramienta que manejan los espíritus, en compañía del suyo es cierto, pero jamás puede ocurrir un fenómeno efectuado por el espíritu del medium, solo, o dejaría de ser medium para convertirse en operador directo y entonces, sí que tendrían razón los calumniadores del espiritismo y sería la anulación de la solidaridad universal. No queremos pensar siquiera lo que harían la mayoría de los mediums y lo que hubieran hecho en beneficio propio y de sus pasiones. Si pudieran obrar ellos solos, ni hay por qué pensarlo tampoco, desde que nada pueden sin que vibre su facultad y ponga en conocimiento instantáneamente a otros espíritus afines, familiares y guías, que están prontos siempre por mandato imperativo del espiritismo. Las cualidades morales del medium son las que han de darle más valor que las experiencias o pruebas científicas, al fenómeno de toda manifestación. En este punto no queremos que nadie nos adelante en rigor. En ocasión que hace página ingrata en esta escuela, como se anota en el archivo, una cuadrilla, así merece llamarse, de ignorantes orgullosos, cuantos hipócritas y detractores, jugaron su todo para derribar la escuela, pero fueron ellos los anulados, corridos y expulsados como desleales prevaricadores y egoístas sin conciencia. Un nutrido coro de mediums en desarrollo, en número de 22, de los que 12, si hubieran sido morales, podría esperarse mucho. Se solían reunir en conciliábulos y tramaban apoderarse de la escuela o echarla abajo, porque el maestro fundador es orgulloso, decían, porque viven casi todos lo publicamos y pueden dar fe de nuestro rigor. Confundían, como confunden los espiritualistas, ellos también lo eran, confunden, digo, el rigor, la entereza y la convicción con el orgullo, y ellos se proponían traer nuevos ladrillos,
sin haberse fijado que nosotros levantamos nuestro edificio de sillares, graníticos y berroqueños. Lo grave era que había en el complot nada menos que el secretario primero del Consejo, y con tal autoridad arrastraba a los más conspicuos asistentes y la mayoría de los médiums, entre ellos, algunos que yo experimentaba en sus mentiras, fuerzas psíquicas, con las que, cuando querían, destrozaban lo que se proponían, según me decían, como tontos de capirote, para intimidarme. Me creían tan tonto e ignorante como ellos y capaz de tragarme una rueda de molino. Entretanto, al medium más fuerte y más malo por todas las condiciones de hombre y de espíritu, lo hacía servir para lo que nunca había hecho, y esto ellos lo ignoraban, porque, de acuerdo con los consejos superiores y para su mismo desengaño, habíamos dispuesto aprovechar las facultades iniciadas de aportes, en una tanda consecutiva y rápida, pues sabíamos que no había tiempo que perder, dada la prisa que se daban en sus preparativos para dar la batalla, que la escuela tenía ganada de antemano espiritualmente, pero era necesario ganarla también material y corporalmente y en toda lealtad, y les dije con tiempo, entended y tened por seguro que, solo acompañado, con dinero y sin dinero, llevaré adelante mi obra. Esto lo llamaban orgullo los traidores y los impotentes. Ha llegado un momento álgido y les anuncio algo que pasma a los fuertes, psíquicos, que en sus resoplidos decían bien lo que eran, unos mistificadores que no destrozaban más que sus cuerpos, y les anuncio que, para muestra de la impostura, ya les había de bastar sus fracasos, es que no nos ayuda el maestro, dijeron. Yo no puedo ser cómplice de supercherías, les contesté, era la señal de lucha de hombre a hombre. ¿Se atreverían? Sí, entre muchos, como lo hacen los cobardes sin razón, pero mientras fraguan calumnias al hombre, ya que a las doctrinas no alcanzaban ni con 77 codos más que hubieran tenido, uno de los médiums complotados, gran instrumento de los detractores y que en 7 años que asistió a una sociedad espiritista, no había siquiera pensado en la facultad de aportes, pero que tampoco había tomado posesión, porque no se entregaba, pero sí las había fingido, haciendo superchería. Veo una noche a propósito y les anuncio que, empezamos una tanda de sesiones, de pruebas de aportes y fenómenos de efectos físicos. Todos se miraron como diciendo, ¿nos tomará el pelo? Coloqué en un sillón en medio del círculo de médiums al que aludo, más malo en condiciones morales, pero que sabía tenía esa facultad, y previa una sencilla explicación, ordené ponerse todos en acción y a disposición. Hice luz roja, demasiado clara, y 5 minutos más tarde, caía sobre las manos del médium una estola morada, histórica, sacada de una vitrina, en una península antípoda, a donde nosotros operábamos. Asombros, ciscos, miradas destructoras y de odios, vi materializarse en los más, y me preparé bien, recogiendo la estola y guardándola, pues vi la terrible acometida que venía. Apenas había guardado el rico trofeo, el mismo médium que hizo el aporte, toma en posesión a un terrible espíritu encarnado, desdoblado, guardián como hombre, de esa reliquia, y de un salto, por encima de la mesa del médium, llega hasta golpearme con sus pies, mi cabeza, en una distancia de más de 2 metros y estando yo sobre la plataforma. Acudí a toda mi fuerza psíquica, hice sentarse el médium en su sitio, blasfemando y vociferando en árabe, griego y egipcio, y un tanto calmado. Lo obligué a expresarse en español, y luego, custodiado por espíritus de luz y justicia, lo devolvieron, a su pesar, a su cuerpo, que lo veían los videntes debatirse, gesticular y mesarse los cabellos, de furia, al ver que sin abrirse la vitrina, ha desaparecido la falsa reliquia. El médium estaba estupefacto de lo que ha realizado, pero ha confesado, que se la pusieron en la mano otros espíritus que dio sus señas, y enseguida, por la medium del consejo, tomó posesión el actor, que es un consejero. Seguimos ya, y en 21 sesiones, hay 19 aportes, valiosos, históricos y raros, hechos casi todos a plena luz y en sesiones ordinarias, aun en medio del ambiente terrible de detractores y prevaricadores. Estos mismos aportes hacían crecer la envidia, la ambición y el deseo de anular la escuela. Empezaron a sonar nombres de sociedades que ofrecían pagar bien al medium, y se fabricaron ellos ya su castillo de naipes. Los fenómenos más terribles de posesiones y demostraciones las más furibundas,
tenían lugar en cada instante y, por fin, una noche, faltan los psíquicos, los secretarios primero y segundo, 2 médiums más y el de aportes. Parecía que todo estaba en calma, y mientras la lectura, sorprendía a 3 médiums, mujeres, que ya les había advertido su mal camino. Las sorprendí, digo, en su perchería, manifestándolo a los adeptos para que estudiaran. Esa noche había no menos de 120 personas, pues todos los asientos estaban ocupados y muchos de pie. Yo, entre tanto, era ilustrado de todo lo que pasaba, por el familiar encargado, que, por la medium del consejo, durante 2 años dio grandes conferencias de instrucción y doctrina espírita, reprendiendo en esos meses duramente, y los complotados lo trataron de desamorado y parcial. ¿Dónde estaban esa noche esos prevaricadores? Pues probando que podrían ellos acaparar y dominar al mundo, ya que tenían tan gran medium de aportes que, en esa noche, él mismo se condenó a la muerte de sus facultades, y tan torpe es la ignorancia y la maldad, que no lo han comprendido. Pues bien, hicieron sucesión, no consiguieron posesión, pero sí un magnífico aporte. Yo ya lo sabía todo. Vienen al día siguiente y les pregunté por su fortuna, y ufanamente dice el secretario primero, si no pudimos tener posesión, en cambio, tuvimos un aporte bien significativo y raro. ¿Y bien, de qué se trata? Dije, pues nos trajo una flor de esmalte, arrancada de una corona de una sepultura, contestó. En verdad que es significativo, les dije. Las facultades del medium han muerto, quizás el hombre también, y vosotros, todos habéis muerto para la gran causa. ¿Son estos los ladrillos que traíais? Una sombra los cubrió a todos ellos. Estaban insensibles ya a todo lo que fuera justicia y los sometí al juicio de los consejeros, y 22 médiums y 100 detractores fueron expulsados y señalados como prevaricadores a la justicia del espiritismo. La escuela siguió en paz y calma su trabajo y su acción. Unos meses más tarde, el famoso medium desencarnaba completamente desamparado. Los admiradores, no consiguiendo su objeto, lo abandonaron, y los detractores a quienes sirvió, se vengaron de haberse dejado utilizar por los consejeros del Padre, para desgracia de los bajos fines que ellos perseguían por medio de las facultades de este medium, su instrumento. Ha sido este hecho uno de los más ruidosos desastres de los detractores, espíritus y encarnados, y por lo tanto, un hecho de la sabiduría y potencia del espiritismo, luz y verdad, sacando bien del mal y tomando del mal el menos. Y es el caso más humillante de impotencia que pueden registrar en su historia, esos aberrados, porque, siendo tantos los expulsados, entre los que los hay verdaderamente malos, y 22 médiums completamente al servicio de los detractores, es que las victorias de la verdad son decisivas, cuando como en esa ocasión se sostiene una batalla por entero y con toda la altura y nobleza, que no deja nada que dilucidar e impone la justicia en entero rigor, sin venganza. Puede surgir una pregunta en los lectores, como, teniendo la escuela sanos principios, consejeros de máxima luz y aun siendo un tribunal del espiritismo, ¿tuvo tan malos médiums y visitantes tan peligrosos? En la misma pregunta está la contestación. Acudieron en batalla a derribarla, porque los acusaba de detractores, pero no los tuvo, porque no los creó ni educó esta escuela. Vinieron de varios centros de amalgama, donde en la superchería trabajaban para denigrar al espiritismo, y al expulsarlos con tanto rigor, volvieron a sus guaridas, pero ya ni aun allí tuvieron cabida porque, ante su derrota, esos mismos antros, en vez de hacerse parte, optaron por la hipocresía y el silencio, para no perder su conveniencia, ni se dieran cuenta los incautos que van a dejarles un peso por visita y consulta. Creemos que sabréis sacar la moral que entraña la filosofía de este relato y habréis visto que, esos médiums, no tenían las cualidades que en la ley de mediumnidades les pedimos. Cuando las condiciones de vida serán otras que las del presente, cuando habrán desaparecido los espiritualistas y sus madrigueras, llamadas centros y consultorios, cuando los médiums empezarán su desarrollo por la austeridad de las doctrinas de esta escuela, los médiums estarán en el ambiente que les corresponde y podrán tener las cualidades de la ley, pero esto no podrá ser hasta que el gobierno del espiritismo habrá establecido su régimen de la comuna legal, bajo el amor del Padre Universal. Entretanto, los pocos médiums buenos y aceptables que hay,
Han de sostener las luchas tremendas con los detractores y su vida es un continuo sacrificio. La batalla descripta, sin embargo, los ha ayudado mucho, pues temen los detractores verse obligados a servir y tomar lo contrario de lo que querían dar y evitar. Sí, muchos de los asiduos a la escuela han presenciado cuadros de esa pintura, espíritus obsesores, aberrados y perseguidores de un medium que empieza a desarrollarse, le pone todos los obstáculos imaginables y le vuelve todas las cosas al revés, le traba la lengua o le aflige de 1000 otras formas, hasta que, observada la buena voluntad del medium, cuando más confianza ha tenido el obsesor en su triunfo de estorbar el desarrollo, le hemos sabido encerrar en un círculo donde no había salida y ha tenido que confesar su maldad, su historia y sus bajos fines y ha tenido que pagar los vidrios rotos, haciendo ahora lo que antes estorbó, y así como trababa, por ejemplo, la lengua del desarrollante, se le ha obligado a ser él, el que hable para confesar su derrota y dejar desatadas las cuerdas vocales, que ataba. ¿Hemos cortado el libre albedrío? No, porque hemos utilizado nosotros nuestro libre albedrío también, y como el más domina al menos, hemos obrado la justicia cuando hemos visto la voluntad en el medium, que es la mejor y primera cualidad que debe tener. Cuando el medium es voluntarioso, los espíritus afines y familiares, que vigilan siempre, lo toman, para evitar que un detractor o mistificador lo tome, y tan pronto llega el espíritu que en justicia sea mandado, les cede el puesto y queda de guardia contra los enemigos, que en general huyen corridos. Un medium voluntarioso, pronto aprende a agitar las fuerzas de su dínamo, que repelarán las fuerzas extrañas y descargas que le llegan a su antena, que quiera y no, tiene siempre tendida, aunque no haya desarrollado sus facultades. Sí, es de mayor interés que el medium, que lo es porque nace, se desarrolle y sepa tener siempre su dinamo en marcha, para mantener cargada su antena, que es la influencia de su propia facultad, que la lleva exteriorizada, como un giroscopio, que todos lo ven y que él puede verlo todo, y que, si va cargado de su propia electricidad, solo podrá llegar a él lo que sea afín, y los atrevidos, que sin ser afines entran en su campo magnético, quedarán enredados en esa malla eléctrica, sin serles posible desenredarse hasta que el mismo medium o sus servidores, guías y familiares corten la corriente. Este punto es de la más alta ciencia electromagnética y es real y no hipotético en las facultades medianímicas, y yo no debo darle otra explicación por otro procedimiento, aun cuando sé que el 90% de los atrevidos espiritualistas y espiriteros no me van a comprender. Pero es mejor, porque se verán precisados a estudiar electrotecnia y ya no serán espiritualistas ni espiriteros.